acércame, todos somos hunters. Hunters, ¿cómo están? Hoy sigue la misión de encontrar a Goto-san para pintar nuestro kaiju y para conocer más sobre el maestro Goto-san. Andamos de volada aquí en el metro corriendo porque nos quedamos de ver con unas Hunters que son las que nos van a ayudar a encontrarlo y ayudarnos a hablar con él en inglés, en español, a ver cómo le hacemos. Hoy es un día muy importante, ando bien emocionado. Y pues deprisa, porque estas cosas surgen así rápido. Deseenme suerte, para mí será como un sueño conocer al maestro pintor Goto-san y compartirlo con ustedes. Así que inicie este día, es una cacería de historia. Llegamos al punto de reunión, no veo a las chicas Hunters que me van a ayudar, pero vamos a esperar, llegamos como 5 minutitos antes, tiempo de Hunter, porque recuerden que al que madruga, el dios del juguete lo ayuda. Entonces vamos a aprovechar para desayunar, les doy un tour aquí en el supercito, vean, brochetas de ojos, hay todo el tipo de beberecua que se puedan imaginar. Tés. Acá toman mucho café. Todas estas presentaciones. Cheve. Dice que le dejaron escoger un cupón ahí a la camarógrafa estrella. Todavía no llegan las chicas Hunters. Estamos haciendo tiempo y qué bueno porque no habíamos ni desayunado. Vean esto, siempre está una sección como de revistas con librillos, manga, un poco de todo. Hay botanas muy extrañas como lo son estos calamares, así nomás. O un mix, ¿no? Como de nueces con charal. Aquí hay muy buenos jugos de repente, pero a ver, atínenle qué es qué. Ya me he vuelto medio colmilludo para decidir mis bebidas. Y estas han sido unas de las que me han ayudado en el viaje. Vitamina C, una bombita para andar al 100. Aquí estas son las papitas, nada de Doritos y cosas de esas. Lo que sí es muy bueno son estas gelatinas que vienen así como transparentosas con pedazos de fruta. La neta son muy ricas. Luego tienen todo esto de acá, que son frituras, eso es más como comida chatarra. Ahorita les voy a enseñar a lo que me he mantenido aquí en Japón, a estos triangulitos. Los famosos onigiri, es un triángulo de arroz con alga por fuera y decides si lo quieres con ciruela, con salmón, con alga marina o con atún con crema. Esos son muy buenos. Y luego hay como lunch así ya preparados. Los famosos poki. Vean esto, 150 yenes. Pero el paquete grande, Una eternidad más tarde. Ahí vienen. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mi chico, mucho gusto. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Ella es Erika, una de mis Hunters consentidas que me ha ayudado mucho aquí en Japón. Ella es mi chico, Hola. que se unió a la cacería el día de hoy para hacernos un favor muy grande. Muchas gracias, mi chico. Ella sí sabe japonés. Como yo. Erika, cuéntanos un poco, porque no quería decirles a los Hunters cómo había sido la locura para encontrar al maestro Goto-san. Les voy a dar el intro previo. Yo había escuchado sobre el maestro Goto-san y que él ha trabajado en algunas de las empresas de vinil más antiguas que hay en Japón y más importantes. Me moría por conocerlo, había visto un par de personas que habían dado con él en su taller, pero obviamente no era fácil. Entonces, Erika está casada también con un Hunter, son parejita Hunter, el buen Eddie, que hoy no pudo venir por cuestiones de trabajo. Hello, darkness, my old friend. Saludote, mi hermano. Les dije que si me podían ayudar a encontrarlo, que si había la manera. Aquí inicia la parte dramática que nos va a contar Erika. Sí, fue súper difícil encontrar el contacto de Goto-san. Eddie y yo, más Eddie, la verdad, estuvo buscando muchísimo tiempo sin parar. Y el punto es que casi toda la información está en japonés y Eddie y yo, bueno, con un añito viviendo en Japón, todavía nuestro japonés no nos da para entender todo. Matsumoto. Así que aquí entró mi chico San y a través de ella en realidad
fue que encontramos la dirección de Goto-san. Y creo que la encontraron gracias a una como entrevista, ¿no? Sí. Una entrevista que hubo en la televisión como de artesanos japoneses. Exactamente. Me lo sé de memoria porque yo lo viví en estrés, como que era como, sí, creemos que sí lo encontramos, creemos que sabemos cuál es su dirección, pero no venía ningún teléfono, no venía nada más que la dirección. Así que les dije, me harían un gran favor e irían ahí a ver si lo encuentran. Cuéntame qué pasó ahí, porque eso fue igual. Sí, bueno, a través de la entrevista dimos con el contacto de Goto-san y vinimos un día al azar nada más a ver si era la dirección. En fin, llegamos muy temprano al lugar y llegamos y es como una bodega. Así todo vacío, parece una casa que se está cayendo. Y nosotros tocamos y tocamos, en fin, y nadie abría. Le preguntamos a los vecinos. Nadie sabía nada. Entonces lo que hicimos fue escribirle una nota. Somos fans de usted, mexicanos, venimos solo para conocerlo. Estoqueando, como se debe, ¿no? Estoqueando. Nos quedamos todavía esperando un buen rato, a ver si llegaba alguien. Pero bueno, ya cuando ya nos íbamos tristes por no encontrarlo, llegó Goto-san en su coche. Eddie lo reconoció enseguida y nos regresamos. Nos acercamos a él, platicamos, nos abrió el taller, vimos el taller. Y yo para todo esto, yo estaba creo que en Osaka o en Hiroshima. Estaba lejos de donde sucedió esto, que fue en Tokio. Me enviaban mini videos, me enviaban así, porque aparte querían que también tuviera yo esa expectativa y esa emoción. Entonces fue cardíaco, pero ahorita ya nos dirigimos hacia la guarida de Goto-san, hacia el taller donde la magia empieza. Síganos en este pequeño recorrido. Vamos a ver qué pasa el día de hoy. Ese fue el kaiju que compramos para que Goto-san pinte. Para mí es importante porque lo encontré sin pintar. Ajá. Sin pintar, sin pintar. Todo se acomodó perfecto. Nokogiri. Nokogirin. Este galanazo viene a que le den una pimpeadita. Cuchillo. ¿Are cuchillo grande? Ah, cuchillo grande. Nokogirin significa cuchillo grande. Para cortar Árbol. Árboles. ¿Como sierra? Ah, una sierra grande. Y es muy chistoso porque los kaijus, aparte de traer abajo la marca hermosa de Bullmark, que es esta, traen el nombre. Últimamente, según yo, lo que él pinta son más como toy arts, como Sofubi, que hacen los artistas nuevos y hacen colaboraciones con él para que los pinte. Espero le guste que yo lo aborde por un lado más de antaño, historia de lo que ha hecho él en su vida del juguete. Llevamos un ratín dándole a la caminada, no está tan cerca. Yo llevo aquí ya casi un mes y estoy cerrando con broche de oro esta aventura. por aquí. Ya llegamos, Hunter. Hasta el solecito salió, todo se va poniendo. Este es el frente, ¿no? Del taller. Ah, ok, esta es la entrada al taller. Ahí dice Goto-san. Dice Goto-san. Pero no entrada aquí. Era la entrada antes, pero ahora hay que entrar por atrás. Se habrá acordado que era hoy. Creemos que todavía no ha llegado. Espero que se haya acordado de la cita. Ah, bueno, la vez pasada también llegamos y no abría. Y de repente mi chico San agarra, abre la puerta y estaba abierto. No. Y nos metimos así como para ver un poquito. Pero no estaba él. No estaba. Y ellos ya bregando aquí. Vamos a esperar a ver si llega. No hay luz. No sé de luz. Qué expectativa, así desde el inicio que tratamos de contactar a Goto-san ha sido así, muy como de nervio, de intriga, pero vamos a concretar esto, vamos a esperar que se haga. 16 días llenos de paranoia más tarde. Hello. A pleasure to meet you. 会えてとっても嬉しいですって。 We come from Mexico. メキシコから来ました。そう言ってたもんね。そう、先週ね。 We admire your work. とってもあなたのワークがとってもすごく。 Vieron, ya está aquí. Pásense, acomódense bien para que lo puedan ver. 作ってる人が
作ってる人が他にもいるんですか？みんなじゃあ作って俺のとこも頼みに来る人がみんな台湾行っちゃってる。台湾で今イベントやってるから。Hay un evento en Taiwan como 何こういう来月は何こういうのベセベンででペルソナ台湾でみんな今イベントやってる。来月はes no ocupado está libre está libre Ah, bien, good, good. 来月はアメリカ。アメリカでみんな行っちゃう。俺はほらそれだってのみんなので作ってやってるから。 próximo mes hay un evento en Estados Unidos Ah, y él está haciendo esos, ¿no? Esa es las piernas, la cabeza, ¿no? そう Great. 座ってそれに。どうぞって座ってってどうぞ I want to ask him about story. His history わあ後藤さんの歴史を知りたいそうですそんなのないよ。長生きしてるだけで。リーダーラルがソロ ¿Le puedes preguntar un poco en qué años trabajó? いつから働いてるんですかこのコモピントール Sí. もう生まれた時。生まれた時からだからもうボーン80年ぐらいだよ。pequeñaもうベベcuando bebé Ah, cuando era muy chico. お父さんもピントーラー塗るおもちゃ屋さんおもちゃ屋さん、職人だったからね。あやっぱり職人そう。ああスーパードレes también artesaníaアルテサンノまさにこのソフビっていうソフビはね、いつからなんですか50年ぐらいからまだソフビになってからああその前があるの。その前がね50セルロイドってセルロイド人形ってね燃えるやつね。どこの会社で働いてたんですかいや最初の俺はずっと自分でやってるから。 Está en su casa para ¿En su casa trabajar siempre? siempre いたことはありますかない No. ブルーマーク関係ないもん。関係ない丸さんそれは後からできた会社だから。ああブルーマーク丸さん。丸さん丸さん今みんなあっち行ってる。丸さんとかそういうのは怪獣やってるでしょ。怪獣の人。だから今はみんな新しいの若い人たちがいっぱい作ってんだよ。それが今いっぱい来てるんですよ。エンプレッサー今come to him y por favor Ah, the factory, the factory. そう これは丸さん。丸これは丸さん。 Muchas empresas これは vienen 丸さん。 para これ que はヤルヘッド。Marusan 丸さん。 ah, あるね estas también son para Marusan 丸さんのは俺がフロントやってる。だから丸さんも今台湾行ってる。 Casi cosas de Marsan y ブルーマークは el pintor あんまりやんない俺。 ¿El pintó? O sea, él no trabajaba en la empresa adentro, pero la empresa le traía figuras para pintar aquí. Oh, estamos descubriendo cosas. みんな今台湾行っちゃってるからね。みんな仕事来ないんだよ。 Casi empresa 来月だってみんなアメリカ行っちゃうしさ。そうそう俺のとこ俺が決まんなんだよ。それと遊びに行っちゃうから。もうそんなにたくさんできないんだよ。年が年で。 Quería decirle cómo podríamos hacer para que él me pintara esta figura. もしよかったらこれを塗っていただけないいいよどういうふうにこれどんな色っていうことですかどう入れるどういうふうに入れるか。como pintor ¿Cómo pintar? Sí. すいませんもしこれ塗っていただくとしたらおいくらでやっていただけますかってそんなのいいよ。カブトムシ何なんだろう。 1970年代のおもちゃだ50年前。 50年前あ、これブルーマークだね。ヌコギリ。ヌコギリ。何になってんだこれは。ヌコギリ。カブトムシじゃない。カブトムシかな。 ¡Qué emoción! No lo puedo creer. Está pintando mi Kaiju Goto-san, neta. ¡Qué emoción! Momento épico, neta.
Siento escalofríos, es un sueño hecho realidad. Y ahora vamos a dejarlo trabajar para que vean ustedes cómo hace la magia. ¿Vieron cómo va agarrando forma? Neta, estamos aquí todos sulibellados en el paraíso de la pintura de Sofubi, viendo uno de los pocos artesanos que quedan que saben trabajar de esta manera el aerógrafo. Todos sus movimientos son precisos, sabe dónde está cada pincel, voltea, pim pam, destapa la válvula, limpia. Le echa un poco de brillo para que levante todo ese trabajo hermoso. Wow. It's going. It's going. うまいと。乾かしてるんですか？あ、ドライね。ドライ。Ah, dry in the oven. Tiene 81 años el maestro. Vean nada más, Nokogirin. これクワガタなんかカブトムシなんだ。ブルーマーク。俺初めて見た。 Primera vez ver. Vean nada más, esta espaldita, trabajo, se rifó Goto-san. Sé que no vas a entender esto, pero te pasas de me chupas. ¿Y cómo se dice muy bonito? ¿Kawaii? No. Kawaii. Kirei, kirei. 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 綺麗。どうもありがとう。いいどうぞどうぞ。後藤さんが小さい頃どんなおもちゃを持ってたんですか？ねえの俺の時はこうおもちゃなんてないよ。の色関係は自由になったけど、そんな面白いもんになって。すごい描くのが好きだったんですか？そうそうそう。大好きめ。Te gustaba mucho. 遊ぶよりも描く方、そういう塗る方が楽しかった？いや表で遊んでたから。ああ、プレイ。もうそんな今今みたいこれ何にもなかったから。田んぼでしょ？田んぼ。だから魚。この辺そうだったんですか？そう魚田んぼ。そんなんで遊んでたから。これで一軒だから作ってるもんが危ないじゃん。燃えるじゃない。で普通のところに行けないじゃん。そういうのでそれを材料にして作ってたんだから火事になったこともあるんだよ。分かってきたんだから。お父さんはウルトラマンとかゴジラを。その前。その前？ウルトラマンは東京オリンピックからウルトラマンってできたんだから。だから今から52、3年前。じゃあ後藤さんがウルトラマンとかやってたんですか？その時にはもう俺もだからそんなの遊んでないから。遊んでない。ウルトラマンは東京オリンピックの時だから。作ってましたかウルトラマン？ウルトラマンはその後俺はねやったのはね。スーパードレの糸ウルトラマン。セルロイドではウルトラマンないんだよ。ああ、pero後藤さんhizoウルトラマン。ウルトラマン。ゴジラもですか？ゴジラは昭和何年だあれは。ウルトラマンのが古いは古いゴジラの。これはメカゴジラ。Oh, Mecha Gojira. Nada más, está sacando las armas. Literal. Acá, mira. Y Pai Gojira. これは丸さんの。
Maru-san? Ah, es para Maru-san. Maru-san. Can you tell him that I'm very, very happy to be here, and I feel very honored that he opened us his doors and paint this and give me time to meet him. ああ、すいません。とっても嬉しいです。そして僕たちのために扉を開いてくださって本当にありがとうございます。そして、はい。Gracias por venir de lejos. Now my homework is to go to Mexico and expand his history so people and new collectors know about him and his work. もっと後藤さんをメキシコで知ってもらいたいので広めますっていう。いやそんなにもう何年もできないんだから。Dice no. No quiere más fama. Es que ya entre los americanos, los taiwaneses, japoneses, chinos lo vuelven loco con tanto trabajo. Pero falta que los mexicanos también nos den su pedacito de cultura y de clase. アメリカ、オーストラリアは来てんだよ。No pude imaginar venir de México. ¿Somos los primeros de México? メキシコは初めて primero. Los primeros de México. Vamos a dejar una bandera allí. 俺の名前が知ってると思わなかった。 Somos gente de todo el mundo que apreciamos su trabajo y lo que ha hecho a través de 50 años de pintar Sofubi. Entonces es una eminencia. Es un señorón, aparte muy amable, muy jovial. Estoy muy feliz de estar aquí. How much was it? ¿Yこれいらないな。 No. Nada. No, please. これもあげるよ。 regalo. あげます。 Presento. ¿Regalo? この No. 2つプレゼント。これdos. おつきよ。 Goto, thank you very 俺は much. これ売ることはできないけどあげるのはできる。 Domo arigato. Domo arigato. Arigato gozaimasu. Ya no me sé más. 本当にありがとうございます。 Gracias. Danke. Wow, me quedo abrumado. Nos regaló a Mecha Godzilla Sí. pintado por él. No puedo creerlo. Maru-san aparte. あのだから両方とも。 Maru-san. 今 Maru-san 台湾行ってっから。 Y a este pequeñín. ゴジラの子供。 niño de Godzilla. Mini Gojira, sí. Igual es Maru-san Japan, no, en serio. Domo arigato, domo arigato. Pues nos vamos rayados. El mismísimo Goto-san sabe lo que es el Hunter Love y nos consintió de una manera impresionante. Neta, estoy muy contento de estar aquí. No me imaginaba eso, yo quería venir a pagar por el trabajo de pintura y con conocerlo para mí es más que un elogio. Espero hayan disfrutado de esto porque este momento es épico, esto no se ve todos los días. Siento muy contento de que aparte gracias al equipo de Hunters aquí en Japón, a mi chico, a Erika, al buen Eddie que aunque no esté, está aquí con nosotros y obviamente a Goto-san por estos momentos. Domo arigato. いやどうなんだよ。 No olviden suscribirse al canal, se viene mejor y más contenido. Los quiero mucho, están viendo Mad Hunter Channel. Bye bye. Bye bye, sayonara. Wow, creo que nos vamos más que contentos. Neta, qué experiencia especial. Esto fue más que un sueño, no me lo imaginé tan chido, tan bien hecho, tan emocionante todo. Y que lo hayamos podido grabar completitito. Goto-san, mil gracias por este momento. Y quería hacer un agradecimiento especial a estas personillas que me acompañaron. Porque la neta, mi chico, Erika, Eddie y mi camarógrafa estrella, mi amor de mi vida. Somos un equipo fantástico aquí en Japón y recuerden, todos somos Hunters.